Señor presidente de la Comisión Permanente y del Congreso de la República, señores representantes, pueblo del Perú, vengo a defender la posición de mi patrocinada, la doctora Inés Tello de Ñeco, frente a la imputación que se le realiza de haber infringido el artículo 156 de la Constitución, 156, inciso 3, y por la cual se propone su inhabilitación. Voy a recoger lo que usted ha dicho al finalizar esta intervención, y es que en efecto estamos ante un juicio político que tiene dos etapas y que tiene dos componentes. Un juicio político es político porque por sus protagonistas y por quienes lo conducen, que son los representantes políticos, el Congreso. Y es juicio porque es jurídico, porque se limita a examinar si los sujetos que son imputados en ese juicio político han transgredido o no normas jurídicas. En el caso del Perú, normas constitucionales. Esto queda claro en el derecho comparado porque el juicio político, cuyo nombre original es el impeachment, en Inglaterra era virtualmente un proceso penal. La Cámara de los Comunes acusaba ante los lores a determinada persona y los lores lo condenaban penalmente, inclusive a la pena de muerte. En Chile, durante la Comisión de 1933, mantuvo esa estructura para altos funcionarios. Era un proceso jurídico, puramente jurídico, pero a cargo de políticos. En Estados Unidos hoy día ya no tiene esas implicaciones penales, pero sigue siendo un juicio jurídico, porque la Cámara de Representantes acusa a los funcionarios, entre ellos al presidente de la República, por traición, cohecho, graves crímenes y otras faltas. Y si es que el Senado está en favor de la acusación, los condena a la destitución o a la inhabilitación. Pero el examen es jurídico. Entonces, en este momento, no van a ustedes examinar, porque no le digo que no tengan, no le estoy diciendo que no lo puedan hacer, sino que no corresponde hacerlo por norma, si los miembros de la Junta o mi patrocinada son buenos o no en su trabajo, si le han hecho un bien al país o no, si hay una disputa política, si esto tiene que ver con un funcionario que está cuestionado o no. Eso es absolutamente ajeno a este procedimiento de juicio político. Lo único que se va a determinar, y usted lo ha dicho, es si esta comisión permanente decide, porque en el juicio político la comisión permanente es jurado de acusación y el pleno es jurado de enjuiciamiento. Ustedes van a determinar si consideran que merece acusarlos ante el pleno. No son ustedes una mesa de partes. Ustedes, si determinan esto no tiene sustento, dicen archivamos y no acusamos. Y si dicen esto tiene soporte, pues les acusan. Yo vengo a intentar persuadirlos de que esto no tiene soporte y que ustedes tendrían que archivar esta acusación y por lo tanto mandarla al olvido y abocarse a temas importantes para nuestro país. Y comienzo por lo primero, que tiene que ver con la infracción que se imputa a mi patrocinada. Toda norma jurídica y toda norma constitucional contiene un mandato, una prohibición o una autorización y un destinatario de ese mandato, de esa prohibición o autorización. El artículo 156 es una norma, inciso 3, cuya infracción se le imputa a mi patrocinada, no tiene como destinataria a mi patrocinada. Tiene como destinatarios a los miembros de la comisión que nombra a los integrantes de la Junta. Porque el 156 dice qué requisitos deben tener ellos y quiénes son los que examinan estos requisitos. Los miembros de la comisión que nombra la Junta. Entonces, entre los requisitos que deben cumplir
está el artículo 156, inciso 3, que dice que para ser miembro de la Junta se debe ser mayor de 45 años y menor de 75. Entonces, quienes debían cumplir esto o incumplirlo, no es mi patrocinada, son los miembros de la Junta. Y lo cumplieron, porque el integrante de la Junta, como dijo mi colega, el doctor Abad, el señor Blume, nutrido por la sabiduría constitucional que le permitió acceder a la presidencia del Tribunal Constitucional, dijo claramente: señora Tello, usted está postulando los 74 años. Si es nombrada, será nombrada no por 8 meses, sino por los 5 años que dure el cargo. Esa es la posición que asumió la comisión y no infringió el artículo 156, inciso 3. Este artículo no tiene como destinataria a mi patrocinada. Es imposible que ella lo infrinja. Esto es un punto de partida. Con esto bastaría para defender a mi patrocinada. Pero yo quiero explicar además por qué en el informe se le está exigiendo a mi patrocinada algo imposible jurídicamente para librarse de la inhabilitación. Porque ¿qué hubiera pasado si es que la interpretación de este artículo fuera, porque recuerden, perdonen que quiero ordenar esto, lo que se le dice es a ella: usted ha infringido esta norma por permanecer en el cargo después de los 75 años. Entonces, ¿qué tendría que hacer ella, que haber hecho ella, para librarse de la sanción? O sea, para no infringir la norma. Y expliqué que ella no puede infringirla, pero en la lógica del informe. Ella lo que tendría que haber hecho es salir del cargo. Pero ¿cómo se sale del cargo jurídicamente en el Perú? Uno es la renuncia. Bueno, nadie está obligado a renunciar. Entonces no se le puede exigir que renuncie. Solamente alguien está obligado a renunciar cuando la norma lo establece específicamente. Por ejemplo, la Constitución dice que cuando ustedes censuran a un ministro, él está obligado a renunciar. Ahí, si él no renuncia, infringe la Constitución. Pero si un funcionario que siente que no ha infringido ninguna norma no renuncia, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo sale del cargo? Bueno, tendría que haberse hecho un proceso de vacancia y no se le puede imputar a ella no haber promovido una vacancia contra sí misma, porque eso sería absurdo. Entonces, habría que ver si es que sus colegas, en este caso el presidente y el vicepresidente, transgredieron alguna norma por no hacerle la vacancia. No transgredieron ninguna norma, por una razón muy sencilla, porque la vacancia es un procedimiento que no tolera entre las imputaciones el tema de la edad. El artículo 18 establece 10 causales de vacancia y ninguna de ellas es la edad. Entonces, mi patrocinada no podía salir de su cargo, ni por renuncia porque no estaba obligada, ni por ser vacada porque no se le inició ningún proceso de vacancia y porque no se podía iniciar un proceso de vacancia. Pero alguien podría decir: sí, pues, pero esto es una ley de la Constitución prima. Entonces, el presidente de la Junta o el vicepresidente deberían haber dicho: no, vamos a hacerle el proceso de vacancia inaplicando esta norma y aplicando la Constitución. Bueno, y entonces ustedes, estoy seguro que saben esto, el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Consorcio Requena ha dicho: los órganos administrativos no pueden inaplicar las normas. La Junta estaba obligada por esta ley, artículo 8 de la ley de la Junta Nacional de Justicia. Entonces no podía inaplicar esa norma. Tenía que ceñirse a ella. Era imposible que la vaquen. Entonces, ¿qué le quedaba a mi patrocinada para librarse de esta sanción que el informe del congresista Medina les pide a ustedes que propongan ante el Pleno? Lo que tendría que haber hecho es delinquir. Tendría que haber cometido el siguiente delito: abandono de cargo. El funcionario servidor público que abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. O sea, para evitar la inhabilitación, mi patrocinada tenía que haber ido a Santa Mónica. Tenía que haber cometido un crimen. Entonces, esto es demasiado absurdo. Por una razón muy sencilla: mi patrocinada no ha cometido una infracción a una norma que no está dirigida a ella.
y estando en su cargo, habiendo sido nombrada para el cargo para el que fue nombrada, por el acierto de la comisión en entender que se le nombró por los 5 años y no por 8 meses, ella no tenía forma de salir del cargo, salvo la vacancia, que era imposible, salvo la renuncia a la que no estaba obligada. Y además no se renuncia, la renuncia es un acto voluntario, no es un acto por infracción. Lo único que le habría quedado para evitar esta imputación carente de sentido, carente de sustento, dicho esto con todo respeto, era delinquir. Por esa razón, yo pido a esta comisión permanente que desapruebe el informe. Pido a esta comisión permanente que no proponga al Pleno la destitución de mi patrocinada y, si mi colega me lo permite, tampoco de los otros miembros, porque nadie infringió ninguna norma constitucional en este caso. Este es un juicio político y es un juicio político, repito, político por los protagonistas que lo conducen y juicio porque es jurídico. Y por lo tanto, respetando el ordenamiento, manteniendo al país en el ámbito de la democracia constitucional y salvaguardando el prestigio que esto significa, archiven este procedimiento y permitan que en el Perú, sus autoridades se dediquen a resolver los problemas más importantes del país. Miremos a Argentina. En Argentina no se sabe si los niños van a ir a clases, no se sabe si van a poder usar transporte público. Hay mucha gente que no come. No estamos en esa situación, pero empezaremos a estar en el momento en que el pueblo aprecie que sus autoridades se dediquen a tramitar acusaciones sin sustento que lo que hacen es privar de sus funciones a órganos independientes. Empezará cuando el hartazgo de la gente lleve al poder a personas que no tienen criterio mínimo y que sustentan su adhesión en la apariencia estridente y la banalidad. Para que eso no pase, para que la salud de la República se conserve y para que este Congreso se prestigie, les pido, señores representantes, que archiven este informe y que no acusen a mi patrocinada ante el Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias.